Buenas noches. Gracias otra vez por permitirme llegar a tu casa a través de este medio cibernético. Esta forma virtual que hace posible que en estos tiempos de la emergencia en la que se nos ha ordenado que estemos encerrados, podamos, a pesar de todo, estar conectados. Te invito para que te conectes. Esta es la hora de Dios. Oro para que puedas estar en este momento esperando recibir de Dios este alimento espiritual. Te voy a pedir que en oración podamos bendecir este tiempo, pidiéndole al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, bendice este tiempo, Padre, a los que, Señor, te buscan en espíritu y en verdad. Amén. Dios, te alabo y te bendigo esta noche, mi Señor, Señor, porque siempre estás bajo el plan divino para nosotros. Siempre estás al control de nuestras vidas, Señor. Y eso a mí me da la certeza de que no tenemos por qué preocuparnos tanto, Señor, porque estamos justamente en el hueco de tu mano protegidos. Amén. Dios, gracias por esa protección divina, por tenernos sanos, por haber sanado a los que se enfermaron y por no permitir que más personas se sigan enfermando de esta enfermedad fatal, Dios. Sí, Padre. Mi Señor, a pesar de las transgresiones, a pesar de nuestros pecados, te suplicamos, Dios, que tu misericordia no cese, Señor. Sí, Sigue bendiciéndonos, Padre nuestro. Sí, Padre. Y bendice, por favor, a los que ya se conectaron para poder escuchar este tiempo maravilloso de tu palabra. Enséñanos, muéstranos el camino, da luz a nuestra mente y a nuestro corazón, mi Sí, Señor, Señor. para que podamos, Señor, por medio de tu maravillosa palabra, que es agua viva, poder ser sanados y, por supuesto, empoderados para poder continuar en un mundo cada vez más decadente, mi Señor. Sí, Señor. Pero tus hijos, los que somos tus hijos, Señor, tenemos una gran promesa en nuestro Señor Jesús. Sí, amén. En el nombre de Cristo oramos, mi Señor. Amén, Amén. y amén. Amén. Gracias por estar conmigo. Te quiero invitar al libro de los Salmos. En el Salmo 32 tenemos una maravillosa porción bíblica que quiero compartir contigo esta noche. Permíteme abrir esta puerta porque hay mucho calor en mi casa, así es que gracias por permitirme hacer esto. Así que la porción bíblica está en el Salmo 32, en el verso 1 hasta el 5 vamos a leer. Y si no lo tienes, vamos, te suplico, pon atención, por favor. Te lo voy a leer. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ahora está hablando en primera persona el rey David, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado para que se envejecieran sus huesos y estuviese callado? ¿Cuánto tiempo pudo haber transcurrido? Bueno, llegó hasta la edad senil. Así que en mi gemir todo el día, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Así que David pasó por diferentes pruebas que Dios permitió que pasaran sobre él, y él entendía que su mano se había agravado sobre él. Así que se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice. Así que todo lo que podría haber sido el verano y el invierno, perdón, la primavera y el invierno, él se secó en el verano. ¿Cuál pudo haber sido el verano del rey David? Quizás la edad joven, cuando su naturaleza juvenil le impedía someterse a lo mejor con devoción y con obediencia a los estatutos de Dios, y caía en la trampa de ser seducido por la carnalidad y por los deseos de su vieja naturaleza. Así que en el 5 él dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Qué maravilloso. Esto es una confesión tal, reconociendo de que ha pasado por una situación difícil, pero a su vez ha depositado su confianza que le impulsa, su confianza en Dios, que le impulsa a suplicar perdón, pero a través primeramente de la declaración de su transgresión, y declara su pecado. Y dice, no lo cubrí el pecado, dice, más bien lo confesé a mi Dios y Él perdonó mi pecado, dice, perdonó mi maldad. Así que el gozo verdadero es estar en comunión con Dios, y eso lo sabía perfectamente el rey David, porque estando en comunión con el Señor hay paz, hay protección. Es por lo que oramos al principio de este tiempo. Hay una forma tranquila de llevar todas las cosas en paz, puesto que Dios es el que está al control de tu vida cuando te sometes a la voluntad de Dios. Amén. Así que no hay nada maravilloso y tan grande que estar en comunión con Dios. Y lo más terrible es tener a Dios como enemigo, mis amados. Eso es tremendo, porque sí te vas a ver desamparado. Pero muchos prefieren no pensar en los juicios del Señor. Y Dios, como dije al principio, tiene bajo control todo, tu vida y la de todos los seres que habitan sobre la tierra. Él está bajo control de todo, mis amados. Y Él no va a permitir que nadie se burle de Él. Así es. Todos estamos bajo la ira de Dios cuando transgredimos sus mandamientos. Así que muchos no ven que Dios nos ama de tal manera que su amor, la primera manifestación, el primer acto de amor de nuestro Señor es proveernos de el perdón, proveernos de su gran amor. Y Él proveyó a su Hijo amado para que en una muerte sustitutoria fuésemos nosotros perdonados. Así que, amados, el requisito es humillarse y aceptar de que somos pecadores. Muchos podrían decir, no, pero yo soy muy buena persona. ¿Tú qué quieres? Perdón, ¿tú qué sientes? ¿Qué crees que eres? ¿Eres limpio de toda maldad? Bueno, yo declaro que no. En mi caso, yo declaro que soy un pecador. Por mis propios méritos no he alcanzado nada que pueda salvarme, que me pueda justificar ante Dios. En absoluto. Pero la sangre de Cristo, por haber creído en aquel que murió por mí, eso me libera de la ira de mi Señor. Y ahí tengo oportunidad de poder confesar mis pecados. Porque ya hubo una muerte. Acuérdate que la paga del pecado es muerte. Así que si David confiesa su maldad, mis amados, es porque sabe que Dios le ama. Es porque sabe. Y si tú supieras lo mismo que supo el rey David y lo mismo que yo siento que sé, ¿verdad? Que Dios me ama, pues voy y acudo a Él y le pido perdón. Como un hijo arrepentido. Y le decimos, Padre, sé que he cometido muchos errores, mi Señor. Corrígeme, por favor, perdona mi transgresión. David le llama al pecado transgresión, rebeldía, le llama maldad. Todo eso es lo mismo, es pecado. Pero lo importante es que él pudo realmente reconocer que Dios le ama. Y sabe que si él confiesa su pecado, aun cuando Jesús no había aparecido en la historia, pero el perdón es por fe, es por creer que Dios es amor y que Él tiene la facultad de perdonarnos cuando nos arrepentimos hasta los huesos. Así que los pecados del rey David pudieron ser cubiertos. Pero acuérdate que hubo una persona que cuando vio descender al Señor Jesús al río Jordán, dijo, he aquí
el Cordero que quita el pecado del mundo. Se refería a Jesús. Él lo quita, no solamente lo cubre. Así que hay dos tipos de muerte, mis amados, porque si creemos que la paga del pecado es muerte, hay que pensar qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque pareciera que hay una contradicción en que Dios es amor y que si reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón, Dios nos perdona y recuperamos nuestra comunión con Él. Pero es cierto también de que el pecado se paga con muerte. Hay dos formas de morir. Una es muerte espiritual y la otra es la muerte física. La muerte espiritual es la que no se puede ver a simple vista, ¿verdad? Cada día morimos, cada día nos vamos haciendo más viejos y todos vamos a la muerte. Y hay otra muerte espiritual que se llama la muerte segunda, que ocurre en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, donde el Señor con todo y su poder portentoso hace que resuciten todos los muertos, de los mares, de la tierra, todos, ¿verdad? Esa resurrección es para juicio. Y entonces, los que murieron sin Cristo, los que no creyeron en Jesús, en la muerte vicaria de nuestro Señor Jesús, esos vuelven a morir. De eso habla la muerte segunda. Así que esa va a ocurrir, pero mucho más adelante. Es lo que está escrito en Apocalipsis 21, 8, mis amados. Así que Dios, sin embargo, muestra su gran amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Esto está en Romanos 5, 8. Así que la gran oportunidad aquí está, porque aún siendo pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios exige un sacrificio. El pecado tiene que ser pagado por muerte. Y tú y yo no somos, ni los siervos del pasado eran aptos para asumir ese sacrificio, porque tenía que ser perfecto, sin pecado. Y ese requisito solo lo podía reunir nuestro Señor Jesucristo. De manera que Él pagó el delito que tú y yo debíamos en la cruz, para que creyendo en su muerte vicaria y su resurrección, pudiéramos realmente ser justificados ante Dios Padre. Él hizo la obra maravillosa, mis amados. Hay algo también que quiero dejar claro en esta exposición de la palabra de Dios, que tampoco somos perdonados los que oímos y además desoímos. Así que estas personas que oyen y desoyen, que conocen pues la palabra, que han oído de Cristo, que conocen la obra de Jesús, pero no la toman en serio y no le dan la importancia que debe de tener para sus vidas, dice el Señor que estas personas se autocomplacen diciendo: soy del pueblo de Dios. Es una gran farsa. Soy circuncidado y no estoy bajo la ira de Dios. ¿Tú sabes a quién me refiero? El pueblo de Israel cayó en esa trampa. Y esa trampa se la quisieron aplicar a los gentiles. Querían que circuncidaran como señal de que habían recibido la religión judía. Y obvio que la circuncisión que Dios ordenó a Abraham para formar un pueblo de su descendencia era por señal, no para que fueran justos. La justicia viene por la fe, no por la ley, no porque conozcamos los mandamientos de Dios. Y en ocasiones muchas personas caen en la trampa de conocer, creer, pensar de que tienen mucho conocimiento y pueden enseñar palabra del Señor y no hacen los mandamientos de Dios.
no los cumplen. Así que estas personas tampoco son justificadas, mis amados, porque no es por la ley ni por el conocimiento de la palabra de Dios que nos justifica el Señor, sino por creer en la obra vicaria de nuestro Señor Jesús. Él es el que murió, Él es el que pagó nuestro delito, la deuda que teníamos con nuestro Señor. Amén. Así que, amados hermanos y amadas, yo quiero dejar claro de que la Biblia no se contradice. La paga del pecado es muerte, pero Dios es amor y nos perdona cuando nosotros declaramos nuestro pecado y lo confesamos ante Él. Y se complementa porque es necesario que hubiese un sacrificio para que por medio de ese sacrificio fuera clavado en la cruz todos los pecados de la humanidad. Amén. Todos los pecados de la humanidad. Y esto es un gran milagro que Dios realiza por ti y por mí, porque nos ama, mis amados. Mira lo que dice Romanos 2. Romanos 2. Voy a leértelo desde el versículo 13. Dice, porque no son los oidores de la ley, o sea, de los mandamientos de Dios, los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, los que cumplen los mandamientos de Dios son los que logran justificación. Y luego el verso 26 dice, si pues el incircunciso, o sea, el gentil, el que no pertenece al pueblo de Dios, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Por supuesto que sí. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que si el incircunciso es aquel gentil que no siendo del pueblo de Dios que formó de la simiente de Abraham, ¿sí?, guarda los mandamientos, se conduce con base a los mandamientos, ¿no es este circunciso? Por supuesto que sí, dice. Por supuesto que sí. Y el 27 dice, y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne la que te justifica, sino que es judío el que lo es en su interior, o sea, en el corazón. Y la circuncisión es la del corazón, mis amados, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no tiene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué te parece? Así que queda bien claro que por nuestros propios méritos, ni por gran conocimiento de los mandamientos de Dios, nosotros ya conseguimos por nuestros méritos la justificación ante Dios Padre. Eso solamente ocurre por medio de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo ocurre creyendo en que Jesús fue el que limpió con su sangre todos nuestros pecados. Así que el Señor, una vez dicho esto, dice en el capítulo 3, verso 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley fue puesta solamente para regular la conducta de los hombres y para que supiesen que transgrediendo la ley cometían pecado. Era para conocer que no había que hacer las cosas que a Dios ofenden. Así que al creer en la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo, fuimos perdonados. Pero la vieja naturaleza que aún persiste y nos seduce, en ocasiones nos hace pecar. Como por ejemplo, si alguien te ofendiese cuando vas caminando en la calle, ¿cómo reaccionarías? ¿Verdad que la vieja naturaleza reacciona inmediatamente y traiciona nuestro
nuestro pensamiento, ¿verdad? Así que es una reacción carnal, inmediata, instintiva, de reaccionar con la misma agresión con que hemos sido agredidos. De eso es justamente de lo que está hablando esto. Y cuando pecamos, nosotros ofendemos la santidad de Dios y perdemos la comunión con Él. No es que perdamos nuestra justificación, mis amados, porque Dios nos ha circuncidado, pero aquí en nuestro corazón, por medio de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y además nos ha puesto su Espíritu Santo en nuestro ser, para que habite con nosotros para siempre. Amén. Así que, ¿qué haremos cuando somos seducidos por nuestra vieja naturaleza y por los placeres de este mundo? ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a decir? Lo mismo que dijo el rey David. Él lo hizo. Mi pecado te declararé. En el Salmo 32. Mi pecado te declararé. Verso 5. Confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que seamos benignos con nosotros mismos. No nos autocondenemos. Tenemos a alguien que nos perdona. Perdónate a ti también, si estás seguro a través de este conocimiento de la palabra que Dios ya te ha perdonado. Y tú no puedes deshacer lo que Dios ya hizo en ti. ¿Me estoy explicando? Sí, tú no puedes deshacer lo que Dios ya hizo en ti. Así que David dijo, mi pecado te declararé, confesaré mis transgresiones y te perdoné, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que, mis amados, si alguien dice, ay, ya pequé, la regué, estoy frito, cuidado con lo que sientas. Cuidado, porque puedes estar en un punto ciego que no te hace ver muy bien la realidad de tu fe y tu confianza en nuestro Señor Jesucristo. No estás perdido. Cuando tú pecas, no pierdes tu justificación. Eres justo ante los ojos de Dios por la fe en Jesús. Eres justo ante los ojos de Dios. Acuérdate de eso. Acuérdate. No tienes que perder esto de vista, porque si no, tu mente te va a ubicar en un punto ciego donde te impide ver realmente cómo es que opera el perdón de Dios en tu vida. Es algo que tú no puedes cambiar a voluntad tuya. Es algo que Dios ya te otorgó. Así que no estás frito. Es cierto, la regaste, pecaste, pero tu salvación está intacta. No está en juego, pues las promesas de Dios son para siempre. Amén. Cristo ya pagó esa deuda que tú tenías en la cruz, y ese pago ya lo hizo para siempre. Así que solamente tienes que buscar a Dios en tu corazón. Él sabe que estás en un punto ciego y te va a ayudar a encontrar la promesa de Dios que está puesta y escrita en tu corazón, por si no lo sabes. Por eso es bien importante que conozcamos y aprendamos de la Biblia, que conozcamos su palabra. Ese punto ciego no es tan fácil de poder verlo. Es como cuando el motorista puede ver a través del espejo retrovisor y los espejos laterales los que vienen a la par y atrás de él. Pero hay un punto ciego en que los espejos no te reflejan lo que hay a la par tuya y no lo puedes ver. Y por eso ocurren muchos accidentes. Entonces puede ser que cambies de carril y justo a la par tuya viene un motociclista y lo atropellas. Sobre todo si viene a sobrepasarte por el lado derecho. Ese punto ciego es lo que en ocasiones a muchos creyentes no los deja ver realmente cuál es la palabra maravillosa que aclara que solamente nuestra fe en Cristo es la que nos permite poder acercarnos y buscarle a Él y decirle, Señor, te confieso mi pecado. Aquí estoy. Me consumí hasta los huesos. Mira que me di cuenta hasta que ya era viejito, pero aquí estoy, Señor, perdóname. Porque el rey David dijo, estoy consumido hasta los huesos.
¿verdad? Y consumido los huesos, la idea que se me viene es que él envejeció. Y estando en una situación de arrepentimiento de esa manera, él encontró realmente que Dios es un Dios de misericordia. Amén. Y es un Dios de amor. Y siempre Él está esperándonos como al hijo pródigo para perdonarnos cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Amén. Y entonces volvemos a establecer la comunión con Dios. Él va a restaurar nuestros corazones. Amén. Y volverá a tener esa comunión maravillosa, siendo amigos del Señor, no enemigos. Esa es la verdadera circuncisión, mis amados. Ahí está la incircuncisión del corazón. Así que, si tú te alejaste de la iglesia por un pecado, y te alejaste de Dios también, porque te sientes indigno, y sabes que Dios vio lo que hiciste, porque el Espíritu Santo vive aquí en nosotros y por supuesto que se da cuenta de todo lo que nosotros hacemos y decimos y de nuestros pensamientos. Él discierne, Él escudriña todos nuestros pensamientos. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros sabemos que está aquí para guardarnos y empoderarnos y guiarnos a toda la verdad, nosotros tenemos ese recurso maravilloso, divino, de estar en comunión con Él y decirle: Señor, no dejes que caiga en este pecado. Amén. Esta tentación me está seduciendo, Señor. Por favor, líbrame. Y saldrás victorioso. Saldrás bendecido. Amén. Feliz. Así como el rey David, que estaba gozoso de tener a un Dios tan amoroso y amigo de Él. ¿No es una gran satisfacción para tu vida saber que Dios está de tu lado? Amén. Que te ha perdonado y que además, aunque sigas pecando y por supuesto te arrepientes, Él te seguirá perdonando? Porque Dios murió en la cruz una vez para siempre. Punto, mis amados. Así que busca reconciliarte con el Señor y encontrémonos mutuamente con Él para estar gozosos de que tenemos un Dios de gran amor. Que el Señor te bendiga. Ha sido un gozo estar contigo. Y si estás en una situación difícil, si estás en una situación que te haga sentir indigno, yo quiero invitarte esta noche a que ores conmigo. Padre mío, yo te suplico, Dios, que anules cualquier punto ciego que haya en nuestra mente que impida ver el regalo precioso de tu Hijo amado. Que podamos entender cómo opera el perdón, Señor, a través de ese sacrificio y, por supuesto, de nuestra disposición a declarar y confesar nuestro pecado. Amén. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, necesitamos de ti, lo declaramos, Señor. Bendice, mi Señor, a los que están oyendo en este momento este mensaje, Dios. Háblales a través de tu Santo Espíritu, mi Señor. Y hazles sentir que no tienen nada que temer, mi Señor. Que todo el tiempo tú estás allí por nosotros. Siempre, Mateo lo ratifica, Señor. Tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, mi Señor. Y no habrá nada ni nadie que nos haga perder la calidad y el estatus de ser hijos tuyos. Pero si no nos arrepentimos y seguimos transgrediendo y nos alejamos de Dios, acuérdate que Dios declara en las Sagradas Escrituras que la paga del pecado es muerte. Ten cuidado de no caer tan fácilmente en ese riesgo. Así que Dios, guárdanos, te lo suplicamos. Oramos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor te bendiga. Dios tiene preparado un regalo precioso también para este próximo domingo a las 9 de la mañana a través de este siervo inútil. Si quieres estar conmigo reunido, la cita es a las 9 de la mañana este próximo domingo para estar siempre en comunión con Dios. Amén.
Hasta luego. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.